En 1965, un muchacho de Portland, Oregon, llamado Dick Fosbury, trataba de ingresar al equipo de salto de altura de su preparatoria. Tenía 16 años y no lograba superar la marca de 1.5 metros, el mínimo que le exigían. En aquel entonces, la técnica que usaban la mayoría de los atletas de la disciplina se llamaba el straddle method, lo que podríamos traducir como ahorcajadas. El cuerpo se inclinaba hacia adelante, mientras que las piernas se abrían para dejar pasar primero una y luego la otra por encima de la barra o listón. Dick Fosbury se daba cuenta de que su impulso al momento de saltar no era malo, pero casi siempre cuando estaba en lo alto terminaba por enredarse con las piernas y tirar el listón. Así que comenzó a experimentar con otras maneras de saltar, imaginando distintas posibilidades y sin descartar ni siquiera las que parecían menos elegantes o más ilógicas. Se dio cuenta de que si saltaba de espaldas, mirando hacia el cielo, podía librar la marca de 1.5 metros. Y lo hizo. Un año más tarde, Fosbury ingresó a la Universidad de Oregon y se inscribió de inmediato al equipo de salto de altura. Pero el entrenador, Bernie Wagner, le dijo que tenía que saltar como lo hacían los profesionales, es decir, usando el straddle method. Así que durante las prácticas con el entrenador, Fosbury saltaba como se lo ordenaban, pero el resto del tiempo seguía perfeccionando su extraña técnica. En otoño de 1966 tuvieron lugar las primeras competencias intercolegiales en las que iba a participar representando a su universidad. Cuando llegó su turno, Fosbury tomó vuelo, se impulsó y cuando estaba en el aire se puso de espaldas mirando hacia el cielo y libró la marca. Su manera de saltar sorprendió a todos. No solamente parecía contraintuitiva, sino además grosera, incluso ridícula. Pero al final del día se llevó el primer lugar, imponiendo un récord para su universidad con 2.08 metros. Su entrenador, Bernie Wagner, se acercó a él en los vestidores y le dijo: muy bien, Dick, se acabó el plan A y comienza el plan B. De ahora en adelante seguirás practicando con tu estilo. Bernie Wagner era muy inteligente. No solo animó a Fosbury a seguir con su propia técnica, sino que lo mandó filmar para estudiarla y fue el primero en entrenar a sus pupilos en lo que desde entonces se conoció como el Fosbury Flop, algo así como el resbalón de Fosbury o incluso el descalabro o el fracaso de Fosbury, que es la técnica de salto de altura bautizada con ironía en su honor. México fue la sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Dick Fosbury se clasificó para el equipo nacional de Estados Unidos. Desde su primer salto causó una gran expectación porque casi nadie había visto a un competidor saltar de espaldas. Un periodista deportivo le tomó una fotografía y para burlarse de él le puso como pie de foto el atleta más flojo del mundo. Porque en efecto Fosbury estaba suspendido arriba del listón y parecía como si estuviese descansando. Otro comentarista deportivo dijo que al verlo saltar le hacía pensar en las contorsiones que hacen los peces en la superficie de un bote cuando uno acaba de pescarlos.
Pero al final todos tuvieron que reconocer que aquel salto hacia atrás, en apariencia ilógico, merecía su respeto y su admiración. Fosbury libró el listón a 2.24 metros, con lo que obtuvo la medalla de oro e impuso un récord olímpico, quedándose a solo 4 centímetros de romper también el récord mundial. Para que nos demos una idea de lo que son 2.24 metros, cabe decir que es la altura de la red en el voleibol femenil, o bien 39 centímetros más que la altura de Roger Federer. La historia de Dick Fosbury suele ponerse como ejemplo de liderazgo, de perseverancia, de crecimiento personal. Sin duda es un buen ejemplo de todo esto, pero a mí me gusta contarla para ilustrar dos cosas. Primero, el brillante papel que jugó su entrenador. No es frecuente encontrar personas dispuestas a corregir sus teorías en función de lo que les muestra la realidad, ni líderes capaces de ver que muchas veces sus subordinados tienen razón. Pero sobre todo me gusta contar la historia de Dick Fosbury porque con frecuencia lo que parece en principio contrario al sentido común puede, a fin de cuentas, arrojar mejores resultados. Hasta bien entrado el siglo XX, las personas de los países europeos y de Estados Unidos que podían hacerlo daban a sus hijos este último tipo de educación clásica. Hoy no tendremos tiempo de decir mucho acerca de la educación clásica, pero baste por ahora señalar que gira en torno a las grandes realizaciones del pasado, a esos libros que llamamos clásicos y que son los mejores libros que se han escrito jamás. Pero desde mediados del siglo XX comenzó a predominar la llamada educación progresista. Los progresistas decían que había que educar para el futuro, así que, ¿qué sentido tenía recurrir a autores fallecidos hacía siglos? ¿Para qué aprender una lengua muerta o leer a Plutarco? No parecía razonable. Además, y sobre todo, los mejores libros suelen ser más difíciles de leer que los mediocres. Y el latín es bastante complicado. Sus objeciones parecían sensatas. Era mejor saltar de frente que hacerlo de espaldas. Hace unos años recibimos en mi casa a una jovencita alemana llamada Lena, hija de unos amigos de mi mujer. Lena acababa de terminar su Gymnasium, que es el nombre que le dan en Alemania a las escuelas preparatorias. Le pregunté a Lena cuál había sido la materia que más trabajo le había costado y me respondió que sin lugar a dudas había sido el latín. Más que la química, más que la física, más que ninguna otra materia, había tenido que esforzarse para pasar latín. Este había sido el listón más alto que tuvo que saltar. Tan alto, me dijo, que llegó a creer que no podría pasarlo. Solo impulsándose vigorosamente, estudiando muy duro, pudo hacerlo. Aquellos que se preguntan qué sentido tiene aprender una lengua que no se habla en ningún país, excepto quizá en el Vaticano, también deberían preguntarse qué tantos beneficios han arrojado los gimnasia a los alemanes y las millones y millones de horas que los jóvenes germanos han dedicado a aprender latín y música clásica y versos de Goethe y de Schiller. Si perdiendo su tiempo, entre comillas, con asuntos de tan poca, en apariencia, aplicación práctica, han logrado construir una de las economías más sólidas del mundo, quizá nosotros también deberíamos comenzar a perder nuestro tiempo. Aprender latín o estudiar a Homero
o recitar los versos encendidos de Catulo hace tanto sentido como saltar hacia atrás de espaldas para saltar más alto. Y confieso que la metáfora me parece muy adecuada. También en el fútbol nos impulsamos desde atrás para chutar más lejos. Si queremos construir un mejor futuro, no podemos hacerlo desde el efímero presente. Necesitamos impulsarnos desde el mejor pasado. Las personas más influyentes de los últimos 1000 años recibieron una educación clásica. Shakespeare, Cervantes, Goethe, Balzac. Galileo, Kepler, Newton, Darwin, Einstein. Gutenberg, Malthus, Smith, Marx, Jefferson, Hayek. Colón, Hernán Cortés, Hidalgo. El latín es, además, la lengua de Virgilio, de César, de Marcial, de Catulo, de Propercio. La lengua en la que se escribieron obras de Erasmo, de Copérnico, de Francis Bacon, de Gauss, de Comenius, de Spinoza, de Juan Luis Vives. La lengua que dio origen al español, al francés, al italiano, al portugués. La lengua a la que Hobbes tradujo su Leviatán después de haberlo publicado en inglés. La lengua en la que durante siglos se llevaron a cabo los ritos católicos. La lengua que empleó Linneo para clasificar a la creación, llamando a la Nochebuena euforia pulquérrima, al guanábano annona muricata y al plátano, con alta inspiración, musa paradisíaca. A nosotros mismos nos llamó, no sin exagerar un poquito, Homo sapiens. Hay un verso de Octavio Paz que me gusta citar cuando hablo de estas cosas. Hay que soñar hacia atrás, hacia la fuente. Hay que remar siglos arriba. Es de su poema El cántaro roto. Y en efecto, para alcanzar la fuente de la que emana nuestra cultura y la fuente de la que emana nuestra creatividad, necesitamos soñar hacia atrás. Y soñar es, de alguna manera, también saltar. Volvamos por último al deporte que tanto hemos venido mencionando. El salto de altura es una competencia en apariencia simple, pues se trata tan solo de saltar sin derribar el listón, pero al momento de practicarla se revela su enorme dificultad. Lo mismo ocurre con la educación. Pueden enunciarse sus principios en forma simple, pero a la hora de ponerlos en práctica se revela lo difícil que es superar los obstáculos. Plutarco decía, lo mejor, lo más bello, es difícil. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.